Muy bien, el Señor los bendice. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos a escuchar lo que el Señor me ha dicho que les diga? Es más o menos lo que tiene que pasar, ¿no? Porque oro durante la semana y busco al Señor para decir, Señor, ¿qué necesitan ellos escuchar? Prepara sus corazones para escuchar. Úsame, Señor. Yo soy un vaso frágil, Señor. Yo no, yo quiero hablar menos y que tú hables más. Entonces, aquí estamos para escuchar al Señor. Una forma de entender al profeta es no solamente el poder de recibir visiones del futuro, sino de hablar lo que Dios quiere que se hable, que se diga. Entonces, en alguna medida, el pastor quien enseña es profeta, porque habla la palabra de Dios. Y en ese orden de ideas, nosotros tenemos, hemos durante el último mes trabajado en una serie de mensajes que era el pastor, ¿cuándo va a terminar ese mensaje? Imagínate que el mensaje es, la serie es conocer el carácter de Dios. Entonces, si usted me pregunta, el pastor, ¿cuándo va a terminar esa serie? Vuelva a leer el título. ¿Será que el carácter de Dios puede terminarse de aprender, de conocer? Nos vamos a gastar toda la vida y más, porque el carácter de Dios es un desafío que Dios, pero él quiere, pero ahora, una cosa bien interesante es que Dios quiere revelarse. Dios se ha revelado a través de la creación. Dios, pero sobre todo se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y Él quiere darse a conocer. Él quiere que nosotros entendamos cuánto nos ama. Pero también su carácter implica cuán justo es. Por lo tanto, no puede dar al pecador por justo. Y esa justicia, tanto cuánto nos ama y su justicia, que uno podría hablar de esos dos eh, aspectos de su carácter. Cuánto nos ama es que Él se despojó de su trono y vino a nacer en un pesebre para nacer, vivir y morir y resucitar entre nosotros. Ese es el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el amor, pero ¿cuál es la justicia? Es que alguien tiene que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, los últimos días hemos estado enseñando eh, el carácter de Dios y hoy nos toca entender uno de sus atributos. Hemos venido estudiando atributos porque a través de los atributos revelan el carácter de Dios, porque es como Él hace las cosas. El carácter es como Él hace las cosas, como Él juzga, como Él ve, como Él obra. Ese es el carácter de la persona. Cuando usted dice cuál es el carácter de la persona, es como usted obra para hacer las cosas. ¿Con qué criterios? ¿Con qué conocimiento obra? Con el suyo, con el de Dios. Por eso cuando dice, cuando Dios nos invita a dejar atrás el viejo hombre, o sea, nuestro viejo carácter, de cómo hacíamos las cosas y empezar a vivir una vida nueva, plena y abundante, ¿cierto? De cómo Él quiere que las hagamos. Entonces, ese es un desafío. Pero, pero más allá del desafío que Dios nos da, prácticamente es lo único que nos pide una vez entregamos nuestro corazón al Señor. El día de hoy vamos a trabajar la sexta parte, quinta, sexta parte, creo que me equivoqué por ahí. Sí, sí. Hoy la sexta parte tiene que ver con Dios soberano sobre todas las cosas. Para que no nos enredemos, ahí tengo el resumen. La siguiente página. A ver, Julio. Sigue bajando, Julio.
No baja más, Julio. No, es que hay una nueva presentación, Julio. Siguiendo esa. ¿A ti que le ayudas o tengo que ir hasta allá? Perdón. A ver, va. Cerró. ¿Por qué cerraste eso? ¿Mm? ¿Eso? 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 Bueno, como siempre hay temitas en la tecnología que nos distraen. Miren, conocer el carácter de Dios, esta es la sexta parte y estamos hablando sobre los atributos de Dios. Como les digo, es parte de lo que caracteriza a Dios o define a Dios, más allá de como usted lo conoce, los atributos de Dios permiten que usted tenga una idea más centrada de lo que es Dios y no una idea superficial o trivial o ligera de lo que es Dios. Entonces, hablamos sobre quién es Dios al principio, y así empieza la palabra en el principio Dios. Dios era el principio y fin de todas las cosas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, en Él vivimos, en Él existimos, todo empieza en Él y termina en Él. Otra forma de establecerlo Dios lo revela Jesucristo, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es Dios, nada lo crea, Él es autónomo, totalmente autoexistencial. O sea, Él se da la misma vida. Él es la vida, Él la toma, la toma o la quita. Como quiera que sea, Él es Señor de todas las cosas. Entonces, desde el principio Dios establece su autoridad como Señor de todas las cosas. Hablábamos también de conocer a Dios, tiene que ver con, cuando usted dice yo conozco a Dios es porque su carácter está transformado, está siendo transformado por el conocimiento de Dios. Si usted dice que conoce a Dios y no ha cambiado su forma de vida vieja para asumir la nueva vida, no está pasando lo que usted está diciendo. No conoce a Dios. Conocer a Dios significa transformar el carácter suyo, no el de Dios. O sea, el que se acomoda a lo que quiere Dios es usted, no él a usted. La mayoría de las veces queremos cambiar de roles y no, eso no es posible. Por lo menos en la Biblia no está, ¿cierto? Ahora, hablábamos de conocer a Dios como en el tema de conocer a Dios, es mejor, gracias por las obras, podemos conocer a Dios por sus obras, pero qué bueno conocerlo como amigo. Y es lo que hablábamos sobre la vida de Moisés cuando Dios se revela a él en sus caminos y a su pueblo se revelan sus obras. Las dos cosas son importantes, pero qué bueno tener esa intimidad. Y Moisés lo logra teniendo una insaciable búsqueda de relacionarse con Dios. El pueblo que conoce a Dios, ¿cierto? Se conoce porque está dispuesto a hacer, dejar o renunciar a lo que Dios pide. ¿Escucharon? Conocer a Dios significa estar dispuestos a hacer, dejar o renunciar lo que Dios pida. El pueblo que conoce a Dios tiene un nuevo corazón. ¿Para qué? Dice la palabra, para que le conozca. Y esa manera, por la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un mecanismo que Dios utiliza para hacer crecernos como hijos de Dios, conscientes de quién es Él. Empezamos a ver otro atributo que tiene que ver con la santidad de Dios. Y hablábamos sobre que Adán y Eva una vez desafiaron la santidad de Dios, murieron. Por lo menos espiritualmente, y ahí en adelante todas las generaciones. Y en su tiempo murieron físicamente también, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Eso es la sentencia de Dios, esa es la ley de Dios. Menos mal que él sigue diciendo más la dádiva, el amor, la misericordia de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ahí tenemos la salida.
Entonces, la santidad no se negocia, ni Adán ni Eva pudo negociarla, ni Ananías y Zafira cuando mintieron con respecto al dinero, ¿cierto? Nada, ni David pudo hacerlo, por más de que fuera un hombre conforme a su corazón, semejante distinción, no la hay en la palabra. Solamente para David, dice, él es un siervo conforme a mi corazón. Y aún así, David en adulterio tuvo un hijo y la sentencia de Dios fue la muerte de su hijo. Cuando David ayunó, su postrado en tierra 7 días, yo me imagino que hasta le salieron llagas. 7 días postrado esperando que Dios hiciera un milagro. Le dijeron, hey David, se murió el niño, tal y como el profeta dijo. Ok, se levantó, se bañó, comió y estaba, pero ¿no estamos de luto? No, yo qué, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? Se murió su hijo. Fuerte, ¿no? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Y eso es un poco lo que vamos a hablar. Claro, exacto. Y aún las consecuencias fueron más allá de la muerte de su hijo, porque usted ve, David fue un excelente guerrero, un excelente hijo de Dios, pero pareciera ser que no fue un buen padre, porque sus hijos de ahí adelante tuvieron muchísimos problemas. Entonces, Dios deja todo eso registrado precisamente para abrirnos los ojos, para enseñarnos. Y ese es el carácter de Dios. Siempre está comprometido en enseñarnos y en cambiar nuestra forma de ver las cosas. Entonces, una cosa importantísima de la santidad, estoy recordando, haciendo el resumen, es que la santidad es tan no negociable que por su santidad seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Algunos, por haber recibido a Jesucristo en su corazón, serán juzgados para vida eterna. Pero otros, muchos, al no entender, al rechazar, al ignorar, al repudiar, e incluso al hablar incluso mal de Cristo, estos serán juzgados y serán condenados. Mira, ahí entran familiares. Incluso voy a decir cosas duras. Si tu mamá no entendió quién era Jesús, lo siento mucho. Si tu papá no entendió, si tu hijo no entiende quién es Jesús, lo siento mucho. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Punto. En Él solo hay salvación. No hay más nada. Entonces revíselo. Esto es tan importante, no sé si me están captando. ¿Me siguen? Esto es tan importante entenderlo y vivirlo. Y por eso la palabra dice, ¿quién enciende una luz y la pone abajo de la mesa? Usted ahora tiene una luz, el tesoro de la vida eterna. Antes, siglos atrás mataban por eso, ¿no? El secreto de la vida eterna. Y ahí Hollywood se divirtió haciendo películas sobre el secreto de la vida eterna, el elipsis de la vida eterna. Imagínate, lo tiene, mírenlo ahí. ¿Me explico? Mírenlo ahí. Pero como nos cuesta tanto conocer, como no conocemos a Dios, como sin conocer a Dios, ese aspecto de Dios, es imposible entender esto. Finalmente, uy, se me volteó todo, ¿no lo digo? Ahora sí. Finalmente, Dios incomparable, ¿cierto? No, ese es. Dios incomparable, y Dios se revela en el Antiguo Testamento, mirábamos como el gran yo soy. Él se revela su nombre. Él revela su nombre. Mire, como cuando, mire, lo más importante, bueno, hay dos cosas importantes cuando usted conoce a un chico o a una chica. Vamos a devolvernos, a los que estamos casados, vamos a devolvernos un poco atrás de nuestra historia. ¿Qué era lo más importante cuando usted lo conocía? ¿Cómo se llama? Y segundo, el teléfono. Dígame si no. Pues para empezar una relación, para llamarla, para invitarla, ¿cierto?
¿Cómo se llama y el teléfono? Ay, muchachos, se les olvidó ser novios o novias. ¿Qué era lo importante cuando usted conoció a la persona? O cuando usted conoció a la persona con la que se enamoró, se casó. No sé. Pero hoy en día, ¿qué es lo importante para un muchacho? ¿Cómo se llama la niña? Y yo le pregunto a mi hijo, ¿y cómo se llama la niña? ¿Y cómo vas a contactarla? Entonces, me dice, no tienes teléfono, ¿cómo haces? Y te interesa. Con el papelito no va el teléfono. Entonces, dame tu número. Conocemos a Dios y Él se preocupa por darnos su nombre. Pero también se preocupa por decirnos su teléfono, su teléfono. ¿Cómo se llama su teléfono? Su palabra. ¿Por qué nos va a hablar a través de su palabra? Y nosotros vamos a hablar a través de nuestra boca, pues obviamente la voz, la oración, el estudio de la palabra. Entonces es bien interesante. El Señor es revelado por su nombre y se llama Yo Soy, el gran Yo Soy, lo conocemos. Y eso lo dado en Jesucristo. Hay una continuidad de esa revelación de Dios en Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Me parece tan especial Dios. Yo soy el camino, la verdad, el camino y la vida, ¿cierto? A mí me parece tan espectacular, Dios, que no solamente en el Antiguo Testamento se revela, le dice a Moisés, mira, yo soy el que te envía. Yo soy el que te envía. Y cuando viene acá dice, yo soy el pan de vida. Bueno, te la pongo más claro. Saco la plastilina, ¿cómo quieres que te diga que yo soy el Dios que te cree, el Señor de tu vida? Y hoy continuamos entonces con otro atributo que es la soberanía de Dios. Para entrar aquí en calor en la soberanía de Dios es necesario hacer algunas observaciones. La primera observación que quiero hacer es que de los atributos que más causa polémica es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Más discusiones, y sobre todo por teólogos, por creyentes, por opositores de la fe. Los opositores de la fe se deleitan en la soberanía de Dios para argumentar que Dios no es Dios. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? ¿No son las preguntas? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Si Dios creó al diablo, porque si Dios, sí, perdón, Dios creó al diablo, amén. No su carácter de maldad, Él se hizo malo. Dios lo hizo santo para su gloria. Y Él se perdió en su ambición y su ego. Pareció a muchos. No es necesario ser ángel para corromperse de esa manera. Y ahora él está trabajando porque todo el mundo lo siga. Pero ponen cuidado. Mira, Dios, porque es que hace 8 días, hace 15 días, uno de los chicos me dice, ¿por qué si Dios vio que Satanás se volvió un tipo tan malo? Pésimo, ¿cierto? Bueno, hablamos de otras expresiones. Pero el tipo más malo de los tipos. ¿Por qué no lo destruyó de una vez? Yo sí, y comienza, no, es que ahora sí me parece que Dios sí nos deja como tirano, nos deja un problemita a todos. Mira cómo es la lectura, ¿no? Y nos dejó un problema. Yo sé que algunos de ustedes nos han preguntado, pero de pronto sí se han preguntado por qué no le dio si él lo mandó al otro lado, ¿cierto? Nos lo mandó, ¿por qué no quitaba a Satanás? ¿Por qué? Entonces, ¿ibas a decir algo? Porque aún así su condición de maldad sirve a su propósito. Sí, Señor. Bien, el Señor te lo ha dicho. Mire, porque ha decidido sanar a unos y a otros no. ¿Por qué salva a unos y a otros o a muchos no? ¿Por qué salva a unos y a muchos condena? Lo dije así. Dios no impone nada. O sea que tiene una soberanía pasiva y una soberanía activa. Dios no te va a decir, bueno, Dios te dice, Dios, si usted va a estar a punto de
no sé, matar a alguien, Dios no te va a decir, te va a tener la mano, no lo hagas. Escrito está, no matarás. Ya lo dijo. Y Él te da la libertad. Entonces explicamos un poco esa autoridad, esa soberanía pasiva, donde Él permite cosas, y activa. Vamos a explicar un poco eso. La pasiva es porque, como lo que permite en tema de Satanás, ¿cierto? Él permite porque no va, o nosotros, Él no va a coartar tu libre albedrío. Pero la activa es que a pesar de que nosotros estamos actuando por nuestra cuenta, Él no ha perdido el control, porque lo que pasa es que lo que estamos haciendo está contribuyendo a que se cumpla el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Usted se pinchó y esta llanta y patea la llanta y es otra cosa en medio de la carretera. Y un momento a otro viene una persona, para, y dice, no, ¿y qué le pasó? Esto es, le ayudo, claro, se conocen, y a los 2 años, estoy hablando de una mujer, entonces, para enseñar al año que se conocen, se casa con él. Qué mala llanta esta, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, usted se pinchó porque usted decidió irse en la noche cuando su papá y su mamá le dijeron que no se fuera, que era muy tarde, que no iba, y preciso se pinchó. Y usted estaba quejándose con Dios, quejándose consigo mismo, pero la llanta se pinchó, no puede abrir. Un señor llega, la ayuda, y al final se conoce con Dios y esa persona se casa con Dios. Y tiene una familia, de otra forma, ahora asiste a la iglesia. ¿Qué? Una, una soberanía pasiva que va con un propósito, donde, se, donde entonces se valida la otra autoridad, la otra soberanía activa, donde finalmente se cumple el propósito. ¿Sí? Cuando oramos y cantamos, decimos y cantamos cosas que creemos, pero no creemos. No sé si me expliqué. Acabamos de cantar Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables. Las cantamos. Nosotros creemos que creemos, pero vaya a ver si lo creemos. ¿Cierto? Ahora, esa es una situación. Cuando nuestra fe no crece. Si usted ora, a ver, ¿cómo crece la fe? Porque la fe sin obras es muerta. Y no todo el mundo tiene, hay varias interpretaciones, pero el enfoque aquí es, si nuestra fe no es expuesta para que crezca, no crece. ¿Sí? No entiendo todavía el propósito de tu cáncer. No lo entiendo todavía. Yo sé que Dios puede estar hablando contigo, ¿cierto? Pero lo cierto es que Él no ha perdido el control. Lo cierto es que Él tiene un propósito con eso. Y lo cierto es que así como te entró en ese túnel oscuro, te dio la salida. Dios nos pasa por cosas. Porque en lo que nosotros estamos más enfocados es lo que Él menos está enfocado. Y es este cuerpecito. Él está enfocado en tu corazón. Y sí, Él, por supuesto, Él no quiere que pases dolor y todas las cosas. Todo está pegado, está en alguna medida. Por eso necesitamos morir y dejar ese cuerpo atrás. Y ser otra cosa que aún no sabemos que seremos, dice el apóstol. Pero no entendemos el propósito de Dios en la mayoría de las veces, porque nosotros decimos, sí, la soberanía de Dios, pero cuando te pasa a ti algo, deja de ser Dios. Es lo que estoy tratando de decir ahí. Cuando creemos en la creemos en la soberanía de Dios, es cuando creemos en la soberanía de Dios, es cuando está sujeta a nuestros intereses, a nuestros beneficios y a nuestros propósitos. Pero si se sale de tus intereses, tus beneficios y tus propósitos, hermana Ana Hernández. Entonces, cuando creemos que Dios obra en nuestros intereses y propósitos y las cosas nos salen bien, Dios es Dios, soberano, poderoso, amoroso. Pero cuando no,
deja de ser soberano. Entonces fíjate cómo los cristianos hemos entendido esto. Es que Satanás nos atacó. Entonces ya no es Dios soberano, sino Él. ¿Ah, sí? ¿Sí estoy explicando? Explicamos la no conveniencia de los hechos a nuestro alrededor con un tema como Satanás y su capacidad de hacer. Pero entendemos que así como Dios lo creó, Dios lo tiene bajo control. Dios le ha dado libertades y límites. Y lo vemos en la palabra, no es una, me estoy hablando, es que ahora el pastor está diciendo, en la palabra usted puede verlo, en la vida de Job. Incluso en la vida, todos conocemos la vida de Job, ¿no? ¿Cierto? Claro, pero ¿y qué tal cuando Jesús le dice a Pedro, Pedrito, Satanás me ha pedido para zarandearte? ¿Me ha pedido qué? Permiso. ¿Ah? ¿Cómo le queda el ojo? Bonito así, ¿no? Y todo el mundo, porque ahora, menciono esto porque todavía vivimos en un engaño creyendo que en la tierra hay una confrontación de poderes. Discúlpeme, Satanás está de rodillas. Tiene libertades todavía, pero se les van a ser quitadas. Pero él no está en control. Dios sigue en control. Satanás obra para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por eso que cantamos, todo lo que el diablo quiere para mal, tú lo volteas para bien. Y lo dice José. José quería, los hermanos quisieron matarlo, no lo matemos, esclavicémoslo, vendámoslo. Y ahora esclavizado después de Satanás otra vez, entonces influencia la mujer de Potifar y lo mandan a la cárcel porque dice que intentó violar. Claro, ahora en la cárcel, ¿cierto? Destruyendo su corazón. Pero finalmente, yo creo que él todavía no sabía de la sorpresa de José, ¿no? O sea que, entonces el Señor le da ese sueño, le da esa capacidad. Bueno, Dios tiene algo aquí, él comienza, esto tiene más de lo que yo me puedo imaginar. Es como cuando usted camina en el mar, usted no ve el fondo, ¿no? Está profundo, no, no, no. Y usted ve, uy, sí, un momento a otro, ¡blum! Uy, sí, es más hondo de lo que yo me imaginé. Y usted se pega su susto, su propio susto. Las cosas con Dios es así. Usted cree que entiende lo que está pasando, pero es mucho más profundo. Claro. Entonces ahí. Por eso necesitamos entender que la soberanía de Dios está por encima de nuestra comprensión, sobre todo cuando nuestra vida está controlada por nuestras emociones y nuestros valores. No entendemos por qué parte un hijo. No entendemos, pero aún eso no está fuera del control de Dios. Eso lo digo con temblor. Como ustedes podrían diciendo con temblor, porque temor y temblor. No quisiera que partiera un hijo antes de que yo muriera, por lo menos. Pero no entendemos por qué parte un hijo. Ahora, Dios es soberano cuando usted dice, Señor, que no caiga ese aguacero que viene, esa nevada aquí, Señor, que no pasó por aquí por Berwick, pero pasó por Scranton. Y el daño que no hizo en Berwick lo hizo en Scranton. Entonces, Dios es gran, soberano. Pero ¿qué pasó? Los mismos 500 muertos que no hubo acá, hubo allá en Scranton. Entonces, ¿cómo entendemos la soberanía? El punto aquí es que la perfección de su plan, de su cosmovisión, está por encima de nuestra limitada forma de pensar. Pero él tiene todo engranado de una manera perfecta. Ahora, ¿por qué lo decimos? Vamos a estudiar esta porción de la palabra que está en Isaías 44, 28, 45, 1, 46, 9, 3. La tengo aquí, fragmentos, para que usted se dé cuenta del carácter de Dios expresado en su
en su qué? Soberanía. Ahora, Isaías está profetizando algo que no ha ocurrido 250 años. Isaías está profetizando. Isaías está en un periodo, en el periodo que Israel estaba unida y después por los reyes, Israel se divide en el norte y en el sur, en Israel y en Judá. Así mirando de frente, Israel y Judá. Y se dividen y los reyes de Israel se vuelven más paganos que lo que usted puede imaginar. Y los de Judá persisten. Algunos se turnan. Malvado, seguidor de Dios. Malvado, seguidor de Dios. O idólatra, así se lo pasa. Y finalmente Dios envía varios profetas y los matan a la mayoría de los profetas. Pero Isaías profetiza que por esa necedad Israel va a ser, va, Israel va a levantar, Dios va a levantar, dice el profeta. ¿Me están siguiendo? ¿O pasó algo? Israel está tan necio que Dios va a enviar un reino del norte y los va a someter y los va a dispersar por todo su imperio. Está hablando de Babilonia. Y después de Babilonia, pasan 150 años, casi 150, 180 años, viene entonces otro reino que viene e invade Babilonia y toma lo que Babilonia había tomado. Es el reino o el imperio medo-persa. Y 100 años después de que el imperio medo-persa vienen entonces los griegos, ¿cierto? Y con Alejandro el Grande. Y toma toda la región, incluso todo el Medio Oriente, buena parte del Medio Oriente. Y después de Alejandro Grande, el imperio persa, también viene entonces el imperio romano. Y todo eso Dios se lo revela a Daniel 200 años después de Isaías. Pero Isaías le revela que habiéndose cumplido un periodo de tiempo, él levantará un siervo, que aquí que lo escribimos, un siervo de otra nación, para que los deje reconstruir el templo y la ciudad de Dios, Jerusalén. Entonces, miren lo que está pasando, ¿no? Entonces ¿entendieron los eventos? Isaías revelando lo que va a pasar 200 años después con respecto a la reconstrucción del templo, pero también con respecto al sometimiento de un reino. Y aquí quien entiende esa profecía de que van a volver de la cautividad de esos 70 años después, lo entiende Daniel, entendiendo lo que pasa con Babilonia, lo que va a pasar con Medo Persas y lo que va a pasar con los griegos y lo que va a pasar con los romanos, con una revelación que se llama la revelación de la visión de Daniel en una estatua, que su cabeza y sus hombros eran de oro, sus brazos sus brazos y su pecho eran de bronce, hasta las rodillas o un poco más de abajo de las rodillas era de plata y finalmente abajo era bronce con barro, hierro con barro. Cada parte de esa estatua, que es esa imagen que Dios le revela a Daniel, es un imperio. Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Y dice que después de eso vendrá como una bola de fuego de gigante y viene y destruye la imagen y forma un nuevo reino. Hablando de Jesucristo. Entonces, le pongo todo eso en contexto. Ahora, volvamos a ir, ¿cierto? La cámara al momento de Isaías cuando escribe esto. Isaías dice, 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al que al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué está pasando aquí? Dios mismo, 200 y pico de años, revela incluso el nombre de quien va a ayudar a restablecer a Jerusalén. Cuando Daniel vela esto y se encuentra con Ciro, es que Dios te reveló hace unos años. Mira, aquí está tu nombre. Este es mi nombre. Ciro fue tan impactado por eso que dijo, haré lo que Dios quiere.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconstruya su templo, que reconstruya sus murallas, que levante de nuevo a Israel. A Israel no, a Jerusalén, por lo menos. Mire cómo lo dice acá, en el 45. Así que el Señor, así dice el Señor ha sido, su ungido, mire cómo lo trata. Él es persa, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones. Los medo persas sometieron ante pues, sometieron a muchas naciones durante su periodo invasivo. Vamos a volver aquí al 46.9.13, porque aquí lo vuelve a decir de otra manera. Acordados de las cosas anteriores, ya y ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad de lo que no ha sido hecho. ¿Me están siguiendo? Yo declaro las cosas desde el principio, incluso si no han sido hechas. Yo digo, mi propósito, mira, será establecido. Punto. Y todo lo que quiero, realizaré. Dios le está diciendo estas palabras a Isaías y él está diciendo, mire ahora, yo llamo del oriente un ave rapiña, el halcón. Y el halcón es típicamente un ave medio persa. Era era la insignia de ellos. Y sus ejércitos tenían halcones, ¿cierto? En vez de palomas o cosas, tenían halcones. Yo llamo una ave, mira cómo lo escribe una ave rapiña. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado así, así lo haré. Increíble, ¿no? Entonces dice, escúchenme. Dice como si fuera ahora. Escúchenme, duros de corazón. Que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia. No está lejos. Y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. El Señor ha acercado su justicia. ¿Cuál es su justicia? Jesucristo. Porque por él fuimos justificados, redimidos. Ahora, si tú entiendes esto, necesitamos apreciar el siguiente aspecto. Es que al final de todos los eventos que usted puede haber entendido sobre la autonomía o la soberanía de Dios, al final la voluntad de Dios prevalece. Él es Dios soberano. Así no te guste, así no sea lo que tú esperas o en el tiempo que esperas, o lo que quieras y no recibes otra cosa, ¿cierto? Dios es soberano. Tú no tienes idea de cómo está Dios usando tu situación hoy para cumplimiento de sus propósitos. Hoy tienes un problema de no empleo. Revisa. Descansa en el Señor. Por supuesto, busca. Pero descansa en el Señor. Un problema, una enfermedad. Descansa en el Señor. Tómate la medicina. Ve al médico. Pero descansa en el Señor. Yo sé que las cosas cuando nos atropellan no son nada fáciles. Lo entiendo, mire, el ejemplo más claro está el de la esposa de Job. ¿Qué le dice ella a Job? Y muere. Qué compañerita. Por eso, mire, Dios renueva todas sus cosas después, ¿cierto? Menos su esposa. ¿Sí me están escuchando? Le dio nueva esposa y nuevos hijos. No, Dios ya se yo sabía. No conoce a Dios. Una persona para hablar de esa manera no conoce a Dios, pero estaba al lado de un hombre que amaba a Dios. Míralo, míralo, míralo. Usted puede estar creyendo que su esposa o su esposo ama a Dios, pero no lo conoce. ¿Cómo lo ama?
¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? No es posible hablar de esa manera si conoces a Dios. Usted puede, como, bueno, Job al final dice, bueno, mira, si dejaras que yo presente mi caso, es que si tú escucharas, yo sé que habrá justicia sobre mí. Porque es que, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Qué le pase a Julanito, a Sarita? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces tienes que recordar que no, Dios no ha perdido el control y que sobre esa situación Dios está tejiendo su propósito. Santos, puros, perfectos. Por eso las ovejas están así, porque hay que sincronizar tantas cosas que se entienden entonces los otros atributos. Y es lo que planteo aquí en la primera frase, es que la soberanía de Dios requiere de sus otros atributos. La omnisciencia para estar en diferentes lugares, por suceder, para saberlo todo, perdón. La omnipresencia para poder estar aquí adelante, para poder estar en el pasado, para poder estar en el futuro, para poder estar acá. Esos atributos trabajan en llave, en equipo, para poder tener la soberanía que Dios tiene. La omnipotencia, el poder de mover las cosas. Sí, pues ese es el Dios de la naturaleza. Dice que Dios, a través del profeta Elías, Dios desciende fuego. Ah, no quiere fuego, lluvia, lluvia. Ah, entonces, vamos más para atrás. Y Moisés, el agua brotando de la roca, o el mar, ¿cierto? Ahora, digo, eso fue en el Antiguo Testamento, no también en el Nuevo Testamento. Ahora, de Jesús se maravillaban porque hacía ver al ciego caminar al paralítico. Y después después se friquearon, es cierto, se pegaron el susto más mayor cuando qué, cuando revivió a Lázaro. Pero ¿qué les causó indignación? Tus pecados se estaban porque estamos acostumbrados a ver como milagro el poder lo que vemos así es material, pero tu salvación. ¿Sí? Ese es el Dios soberano, el que puede decir tus pecados, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Sáname, sano eres y tus pecados son perdonados. Cada cosita, incluso material, o sea, material o física, que el Señor arregla, recompone, ¿no? Porque eso parecemos a veces Pinocho delante de Dios, ¿no? Como el taller de recomponiendo rodillas, brazos, piernas, corazones. Cada cosa que eso es el poder de Dios, pero poder para perdonar tus pecados. Ahora, el mecanismo que Dios utiliza, porque Él ya había sentenciado al mundo, porque la paga del pecado es muerte, porque por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él dice, no, 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 vamos a borrar, vamos a mejorar esa ley. No, Él es uno de los abogados de medio pelo, ¿no? Y Él es un Dios que dice, se dijo, se cumple. Ahora, ¿qué puedo plantear para que los que quieran arrepentirse no tengan esa condenación? Entonces, yo voy, yo tomo, yo tomo el lugar en la cruz por ellos. Esa frase, yo no, difícilmente mucha gente la entiende, es consumado es. Consumado. Todo el pecado, aquel que quiera arrepentirse, es consumado en la cruz. En Cristo, no en la cruz. En Cristo. En la cruz fue un instrumento. Un medio, no fue nada más.
No hay secretos o planes ocultos para Dios. Nadie puede frustrar sus propósitos y su voluntad. Nadie, hermano, nadie. Si usted quiera ir, mira, si usted cree que en alguna medida puede hacer lo que usted quiere, pregúntele eso a Jonás. Dios le dice, a Nínive. No, me voy para atrás. Y una tormenta. Dios dice, prepara una tormenta. Y Dios dice, preparó un pez. Y Dios le dijo al pez que lo botara en la orilla para que volviera a Nínive. No, ahí que vemos una voluntad activa. No es lo que tú digas, es lo que yo te he pedido que hagas. ¿Sí? Ahí está una voluntad activa, o sea, una soberanía de Dios activa, orando una voluntad activa. Con nosotros pasa muchas veces que es una voluntad pasiva. Ahora sí, con todo lo que nosotros queramos hacer, Dios va a trabajar de la manera para que, aún con todo nuestro desprecio, desobediencia o rebeldía, Dios nos vuelve a llamar y se cumple su propósito. Nadie puede frustrar sus propósitos y voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho. Dígame, yo puedo decir algo a ti. Tú tienes un RV. Yo tengo el derecho de decirte cómo manejas tu RV. ¿Por qué? No, porque yo soy tu dueño, no soy el dueño. Entonces, si Dios hace lo que quiera, pero voy a decirlo así, Señor, lo que se le dé la gana contigo, ¿tú con qué derecho le dices, porque me haces eso a mí? Esa es la parte. ¿Y por qué cree que el Señor dice, ya no vivo yo, mi voluntad está sometida, rendida? Hay una diferencia, eso vamos a aprender sobre, hay dos cosas, hay una diferencia muy grande entre sometida y rendida. Sometida es que Dios lo lleva a usted de tal manera hasta que usted finalmente usted se somete a Dios y con el tiempo se rinde. Otra cosa muy diferente cuando usted el hijo pródigo fue sometido primero y después entendió y se rindió. La mayoría de nosotros tiene que ser sometido con las circunstancias para rendirse. ¿Sí me están enseñando? Entonces, porque Él tiene derecho, Él es el dueño y señor de su creación. ¿Quién le dice a Él que haga o cómo haga? Fíjense cómo nosotros no conocemos a Dios cuando tratamos de manipular o juzgar su soberanía sobre las cosas. Estamos lejos de entender por qué. Él tiene la autoridad, no hay otra autoridad. Todo está bajo sus pies, bajo su autoridad. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Hágase los cielos y se hicieron los cielos. Hágase las lumbreras y se hicieron todas las lumbreras. El poder de su palabra. En Efesios 4:6 dice, Él está por encima de todo. Lo declaran los santos. Los salmos, perdón. Él está por encima de todo. Todo está bajo sus pies. ¿Hay malas noticias? Yo sé que todas las semanas tenemos malas noticias. Se quemó, se inundó, se dañó tal cosa. Son malas noticias, pero serán buenas en sus propósitos. Los propósitos de Dios. Si tu compañía está bajo los pies y los propósitos de Dios, serán buenas. Ahora, yo no puedo hacer que si usted está, hermano, usted por más de que le ponga bloqueador, está al sol, ¿cierto? Se va así. Así llama morenos, ¿no? Se, 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 se
que usted esté viviendo no unas pruebas, porque así como Dios da las pruebas, da la salida. De pronto está viviendo consecuencias de malas decisiones. Ahí no está, ahí tiene que orar usted, no para que Dios le dé la salida, tiene que orar para que Dios lo perdone y le dé la sabiduría para salir de las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Sí me explico? Si usted sabe que está hablando en desobediencia, eso va a causarle consecuencias y mucho. Revíselo, sus decisiones en el trabajo, sus decisiones con el dinero, sus decisiones con su esposa, sus decisiones con su esposo, sus decisiones con sus relaciones. Si esas decisiones no están bajo la palabra de Dios, van a ir a llevarlo a un pecado, a unas consecuencias. Es importante entender que las tentaciones, no cuando se las causan, usted necesita causar las cosas buenas. Por ejemplo, si se levanta temprano, usted causa que lo entendía, le canse malas, le canse el día, ¿cierto? Pero si se levanta tarde, ¿qué está causando? Que no le alcance para nada. Si usted come más de la cuenta, ¿qué está causando? Si come menos, ¿qué está causando? Tener más salud, mejor salud, mejores hábitos. Entonces, Dios da la salida, pero por otro lado, necesitamos entender que las tentaciones, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Estamos listos para entender eso? El espíritu que levantó a Cristo de los muertos con todo y poder ahora mora entre nosotros. Por eso Jesús dice, les conviene que me vaya porque ahora hay más otros de ustedes. Es la forma en que Dios ahora se manifestará en nosotros. Jesucristo, mira una cosa, Jesucristo, como Cristo, no podía estar en todos nosotros. Por eso dice, les conviene que yo vaya para que el Espíritu more entre ustedes. Poder. Hay que entender, cuando uno entiende a Dios, entiende el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu de Dios. Jesucristo dice, voy a estar a la diestra del Padre, intercedo por ustedes, a preparar casa por ustedes. Otro día miraremos ese aspecto. Pero todo eso estará listo, ¿cierto? Para cuando se cumplan los tiempos. Isaías 46, Dios dice, yo declaré, yo declaré el fin desde la antigüedad de lo que no ha sido hecho. Pasó con respecto a Israel, fue sometida por Babilonia y fue sometida por los asirios, fue sometida por, ¿cierto? Pasó todo lo que Isaías predijo, pasó todo lo que el nacimiento de Jesús y el sacrificio de Cristo. Yo declaré, ahora hermano, ¿qué está declarado y no se ha cumplido? La venida del Señor, pues el rapto primeramente, ¿cierto? Y después los años de tribulación y el resurgimiento o el avivamiento en Israel. Otra vez, de nuevo, porque si Dios se olvida de Israel, no es Dios porque habría mentido. Y Dios dijo, este es mi pueblo escogido, como sacerdote para mí. Y ese pueblo es Israel. Nosotros somos injertados por la gracia del Hijo de Dios. Pero entonces Dios tiene que sacarnos, porque ahora los sacerdotes somos nosotros, la iglesia, los que están compartiendo la evangelio de Cristo. Pero tiene que sacarnos. A la medida que yo conozco a Dios, entiendo estas cosas. Nos tiene que sacar, y ese es el rapto, para entonces trabajar con su pueblo original, Israel, y hacer la revolución, ¿cierto? Cristiana en todo el mundo a través de su
terrible. No, el Señor en su voluntad pasiva permite cosas, en su voluntad activa trabaja en cosas. Pero todo es para el cumplimiento de su propósito. Por último, para cerrar, usted sabe la historia de Job. Y Job, cuando Job expone su causa, bueno, dile, ahora, yo escucho. Entonces cuando terminó, eso fue como una agüita, ¿no? Y yo ahora digo, síguete lomos porque yo soy Dios. ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos? ¿Dónde hice las aguas, las fuentes de las aguas, las montañas, las estrellas? No, ¿tienes cómo te llamas? Entonces, eso es lo que nos molesta. Por aunque no queramos decirlo, ese atributo de la soberanía de Dios es el que más nos incomoda, muchachos. Porque usted no quiere perder. Usted cree que pierde el control. Usted dice, mira, Señor, yo no soy tan capacitado como tú. Mentira, muy bueno. Tú sí, tú hablas mejor. Muchas veces creemos que tenemos el control de la vida. Ni tienes el televisor porque la mujer puede apagar el televisor. Ya, que fuera el control. No tiene. Entonces, tenía un propósito, se cumplió en ti, sí, el Señor. Yo pensé, esto me desborda. De oír esta, hoy te veo, hoy te conozco. Un poquito. Efesios 14, 1:14 dice, creados para la alabanza de su gloria. ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito que hemos sido creados? Para la alabanza de su gloria. Más nada, más nada. Todo lo que usted en alguna medida, su esposa, sus hijos, su compañía, su trabajo, su dinero, su casa, todos son medios. No son así. No se equivoque. No viva para ellos, viva para Cristo. Y dice, en Mateo lo dice. Pues primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. El Señor no se cansa de darnos los tips, las claves, los secreticos para la vida. ¿Cierto? Mire, Romanos 11, 33, 36. ¿Quién quisiera buscar la versión internacional? No, no, ahí lo va buscando. Qué grande la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grande. Esto no puede, esto desborda cualquier cosa. Sobre la naturaleza, el Señor y el diluvio. ¿Sí? Uno se soberano sobre eso. Dios decidió reiniciar la humanidad en el diluvio. Y todavía nos cuesta pensar que el mundo se va a acabar y lo va a reiniciar. No hay evidencias. La glaciación es una evidencia que algo arrasó con toda una pre-creación y hubo una nueva creación. La evidencia científica, si no la quieren creer bíblica. Pero también vamos, y todo en esta vida, Dios trabaja por ciclos. Estamos en el final de un nuevo ciclo. Dios tiene. Entonces, ¿ya tiene algo Romanos 11? 33, 36. ¿Cómo dice? Hermanos, el Señor creó el diluvio, destruyó el diluvio
demostración de la materia, o la multiplicación de la materia en términos más sencillos. Es más, enseñó Israel en el desierto y las codornices tuvieron hambre. Traigan codornices, traigan codornices. Se callaron tanto que un momento se pudrieron. Y no impidas que se van a enfermar. Animales, todo lo que he dicho, ¿qué está fuera del alcance de Dios? Hermano, hasta las bolas las pone a hablar. Y hasta Balán se puso a hablar con Dios. ¿Ah? Y paró el sol. Amén. Es que se revisa la palabra. ¿Cuánto? ¿Cómo se ha revelado la soberanía de Dios? Pero es que sucede un problema. Los últimos 100 años la ciencia ha crecido en una velocidad que nunca antes se había podido establecer. Entonces, hoy el hombre está más enfocado en lo que está descubriendo a través de la ciencia y su capacidad creadora que en lo que Dios ha hecho. La ciencia no puede crear nada, nada, sin lo que Dios creó. El agua, la tierra, la sangre. ¿Qué hace la ciencia sin nada de lo que Dios crea? Porque la nada, de la nada la ciencia no puede hacer nada. Dios hizo la nada, de la nada creó todo el universo. ¿Eso? Anotanos. ¿Sí me entienden? El hombre ordena sus pasos, pero yo soy quien la ordena. O sea, el que permite las cosas. ¿Qué dice Dios? Sometemos nuestros caminos a Él y enderezamos a Él. Soberano en su gracia cuando elige a quién sanar o a quién bendice. Soberano en la voluntad pecaminosa de los hombres. Abradamente. Y aún así, tiene misericordia de él y habla al hombre. Amén. ¿Qué dice para decir? Es mucho más a traer enfermedad a tu vida. Aún así, ni siquiera fue Dios quien le dijo. Fue Dios quien lo cuidó. Y entonces, aquí está tu esposa, ¿por qué? Imbécil. ¿Por qué haces eso conmigo? Ahora todas las mujeres que tengo están estériles. Y me dijiste que era tu hermana. Sino porque Dios en ese sueño me dice. ¿Me dice? Dios en su soberanía permisiva, por decirlo así, permite cosas, pero nada se escapa. Oye, eso se estaba escapando del control, pero no se escapa. Porque Dios corrigió la cosa. Así tenga que intervenir. Corrige para que no se acostara el Israel con la esposa, ¿verdad? Porque ella estaba guardada y reservada para esa. ¿Ah? Propósito. Propósito. Como dije hace un momento, Dios es soberano sobre la partida de Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham con respecto? Ahora, Abraham es el padre de la fe. Y el Abraham le había pasado años, 120 años por lo menos, tenía Abraham con respecto, por lo menos los últimos 40 años había caminado Abraham con él y su fe había crecido. Y a los 120 años más o menos, 125, es que viene la prueba de Isaac. Abraham se puso a discutir con Dios. Dice que, bueno, pero para llegar allá, lo que quiero decir es que usted necesita exponerse a la palabra de Dios y vivir su fe. Si no, no va a crecer. Como un bonsai da frutos así, un bonsai da bonito. Eso es bonito que cortan de los japoneses, creo. La cultura japonesa, sí. Los cortan y dan unas manzanitas de miniaturas. Son espectaculares, carísimos. Pero solo sirven de adorno. ¿Su fe sirve de adorno o sirve para dar frutos? Buena pregunta.
admirable, omnipotente, omnisciente, Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, que entiende todas nuestras situaciones, que comprende porque es el creador de todas las cosas, un Señor sobre todas las cosas, Señor de señores, Rey de reyes. Eres Dios soberano. Descansamos en esto porque tus propósitos de manera activa o de manera pasiva se cumplen en nuestras vidas. Estamos aquí, Señor Dios, para que esta palabra que hemos recibido nos ayude a vivir la vida, Señor, de manera práctica. De entender nuestras circunstancias,